Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otra clase de estadística aplicada. Permítanme ver aquí un acceso. Por favor, me confirma si me están escuchando. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. El día de hoy, están viendo mi presentación ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, esta vez ya vimos algunos conceptos que durante el curso vamos a ir repasando. Vamos a ir como refrescando la memoria con respecto a todo este tema de los conceptos básicos que estamos trabajando. Por cierto, ya en Facebook ya les dejé allá la clase, les dejé las diapositivas anteriores. Y pues lo mismo vamos a hacer con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a mirar dos términos importantes. Uno es parámetro y el otro es estadístico. Entonces, vamos a definir el parámetro y el estadístico con esta representación que está aquí. Uy, no, está horrible. Espérenme. Voy a tratar de hacer un circulito bonito. Hay algo así. Bueno, entonces cuando hablamos de un conjunto, ¿cierto? En estadística estamos hablando de ¿qué? ¿De muchos elementos? De muchos elementos que denominamos como. ¿Un conjunto? No, ya sé que es un conjunto. Con características. ¿Subconjuntos? No, es un conjunto que nosotros en estadística le llamamos. ¿Datos? No, ¿Una muestra? tampoco. Es un La población. Exactamente, es un conjunto, es una población. Una población, ¿cierto? Entonces, este conjunto de elementos X, cualquiera que sea, tiene una serie de datos dentro de cada uno de estos elementos. Eso es lo que hemos visto actualmente. Pero recuerden que hablábamos que cuando teníamos un conjunto sin importar su tamaño, ese conjunto se denominaba población. Podíamos hablar de grupos tan pequeños como de grupos tan grandes, ¿no? Podríamos decir que una población obviamente es Colombia, pero también podemos decir que la población son los estudiantes de esta asignatura, que son, no sé, 30 estudiantes. Entonces, estamos hablando de que esos 30 estudiantes conforman una población que representa una cierta característica al cual yo quiero hacer un estudio. Eso es lo que es una población. Por eso, un conjunto de unidades o elementos, ¿cierto? Se denomina población y es aquella población a la que vamos a realizar estudios, ¿cierto? Vamos a averiguar, a saber qué es lo que está pasando con ellos. ¿Listo? Pero también vimos que y muchas veces es imposible o viéndolo desde otro punto de vista es demasiado costoso empezar a trabajar con la población. Entonces, la estadística dentro de sus metas principales está el poder orientar o buscar las mismas soluciones, ¿cierto? Como si tomáramos toda la población simplemente tomando algunos objetos de la población, ¿cierto? Obviamente cumpliendo unas ciertas características para poder tomarlo y poder definirlo como un subconjunto de ese conjunto, al que nosotros denominamos ¿qué? La muestra. Correcto, muy bien, la muestra, ¿cierto? La muestra, ¿sí? Entonces, hablamos de la muestra y hablamos de la población. Pero entonces viene a colación unos términos que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante mucho, y es el tema del parámetro y del estadístico. Entonces, de los que están en el curso, ¿a qué les suena el tema de parámetro? ¿O a qué les suena estadístico? El parámetro son los lineamientos que se tienen en cuenta para seguir con el proceso. Bueno, puede ser algo, tiene algo de relación. ¿Alguien más? El parámetro puede ser como lo que uno tiene que seguir para hacer una cosa. Un poquito. No entendí. Profe, pues yo creo que el parámetro es como
lo que dice mi compañero, pues es verdad, los lineamientos, o sea, hasta dónde uno debe llegar, lo que debe o lo que debe cumplir, con las cosas que debe cumplir. Y lo estadístico es como lo que normalmente se cumple, o sea, con lo que normalmente las características que cumple la muestra o la población. Bueno, ustedes dicen aquí parámetros es como los estándares, como los lineamientos, ¿cierto? Como hasta dónde se puede llegar. Si yo tengo un estudio, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Por ejemplo, si tengo este conjunto de datos, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues Hasta el número, ¿Hasta el número de qué? hasta el número de datos que hay, O sea, ¿hasta qué? ¿Vas bien? hasta lo que encierra todo el círculo, o sea, todos los Por eso, punticos. ¿y qué es lo que encierra todo el círculo? La población. La población, ¿cierto? La población, muy bien. Entonces, ese círculo es la población, o bueno, ese conjunto, ¿no? Es una representación, ¿sí? Estoy haciendo lo mejor posible. Yo sé que está feo y todo, pero pues la idea es que ustedes van entendiendo el tema, ¿no? Entonces, la población es ese conjuntico de datos o de elementos que conforman al cual se le pretende hacer un estudio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hablan de lineamiento es hasta dónde puedo llegar. Y como dijo ahorita la compañera, esto es hasta donde puedo llegar. O sea, puedo llegar solo hasta donde me lo permite ¿quién? La población, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de parámetro, hablamos de que esto tiene que ver con la población. O sea que por acá estará el parámetro. Ya, vamos a ir desenglosándolo para ir entendiéndolo cada uno. Y si el parámetro está aquí, ¿en dónde estará el estadístico? En la en la muestra. muestra. Correcto. O sea, que si este es el parámetro, el estadístico va a representar los procesos muestrales, o sea, va a representar a la muestra. O sea, que eso quiere decir que el estadístico va a estar en lo que representa la muestra. ¿Por qué es importante esto y tenerlo en cuenta? Porque digamos que cuando hablamos técnicamente tenemos que determinar qué estamos trabajando como parámetro, como estadístico. Bueno, yo sé que ustedes ya tienen algunas nociones de estadística, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto lo vieron en el colegio, algo deben saber, algo han insinuado, de pronto han trabajado en alguna asignatura. Pero cuando nosotros trabajamos en estadística hay unos datos que son, o bueno, hay unos resultados o unos valores que son importantes y que a veces se utilizan mucho. ¿Quién me ayuda a recordar qué datos son los que se utilizan en estadística? ¿O qué? Media, moda. Entonces hablamos de la media, de la moda, La Mediana. medida. El de la, promedio no entra El aquí. de la promedio. mediana. ¿Cuál más? Promedio. Promedio, bueno, media o promedio. ¿Quién más? La frecuencia. No, la frecuencia no, bueno, la frecuencia es un conteo, eso simplemente es un agrupamiento, no es una medición estadística. ¿Cuál más? A ver, los que ya vieron esta materia, que son duchos en esto, ¿cuáles otras El medidas? rango. El rango. ¿Cuál más? Hay otros, por lo menos dos que son importantes. ¿No saben? ¿Qué pasó? La imagen, ¿no? No, ¿cuál imagen? La varianza, por favor, profe. Muy bien, María. Ya le iba a preguntar a ella. La varianza. ¿Cuál otra? La desviación. Y la desviación estándar. ¿Cierto? Pues, también está, por ejemplo, el coeficiente de variación, ¿cierto? Pero pues son medias. Entonces, ¿qué pasa? Mire, estas son unas mediciones que se le pueden hacer ¿a quién? Se le pueden hacer a cualquier persona, ¿cierto? A cualquier cosa, a cualquier investigación que yo esté haciendo. Pero va a haber una característica especial con cada una de estas medidas. Y es que depende a quién se las tome yo. Por ejemplo,
Si yo voy a trabajar con la media o con el promedio, ¿cierto? Media o promedio es lo mismo, pilas. Claro que tiene una diferencia cuando estamos trabajando, dependiendo si estamos trabajando en la población o en la muestra. Pero bueno, cuando nosotros trabajamos la media va a tener unas ciertas características cuando estamos trabajando ¿con quién? Con la muestra, y unas ciertas características cuando estamos trabajando con la población. ¿Cómo conocen ustedes la media? No simplemente, o cómo se simboliza la media. ¿Alguien se acuerda? M mayúscula. M, ¿qué es? ¿La media? No, ¿quién dijo que La no? mediana. Correcto, la Esta es la- mediana. Entonces, ¿quién es la media? ¿Cómo se pues, representa, no? pues, profe, es que no sé si ahí vaya lo de, bueno, que es diferente para la población y para la muestra. No, por eso, dime cómo la representaría. Bueno, listo, entonces si tú sabes, dime cómo se representa para la muestra. Como con una M mayúscula. No, Ah, mentira, no, la muestra es como X y como una rayita arriba. una barra. Muy bien. Ujú. ¿Y entonces cómo se representa para la población? Una M mayúscula, ¿sí? Pues es una M, pero se llama la letra griega mu. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. cuando hablamos de la moda, entonces hablamos de la moda como MO, ¿cierto? En este caso sí no tiene diferencia MO, pero le voy a poner aquí una M minúscula que significa de la muestra. Lo mismo con la mediana, ¿cierto? La mediana ya una compañía nos había dicho que era ME, pero aquí le va a poner una M pequeñita. Digamos, es una forma simbólica, ¿no? El rango, entonces el rango lo va a representar con una R y aquí lo va a representar con una R, pero con una M pequeña. Nos queda la varianza. Recuerden la varianza cómo es. La varianza para la población, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? ¿O para la muestra? Para la muestra es, si no estoy mal, pues es un simbolito que se parece a una S al cuadrado. Es S al cuadrado. Y la de la población, Ese sí es un simbolito que es como una O con un cosito también al cuadrado. sigma al cuadrado, ¿listo? Ujú. Bueno, y nos quedaría, bueno, aquí quedaría la desviación estándar, que en este caso para la muestra sería S, y para la desviación estándar de la población sería sigma, ¿sí? Sin el cuadrado. Y el coeficiente de variación, pues lo mismo, ¿no? Coeficiente de variación con una M pequeñita acá para la muestra y el coeficiente de variación aquí normal. Bueno, aquí lo que estamos viendo, que esto ya vamos a ver cada una de estas medidas, es que esto va a representar a esto, miren, a la población. Esto va a representar a la población, esto va a representar a la población y así. O sea, todo este conjunto de medidas va a representar a la población. Mientras que este conjunto de medidas que está al otro lado va a representar a la muestra. Cuando nosotros hablamos de estadísticos y de parámetros, lo que estamos hablando es de cada una de estas mediciones que representan tanto a la muestra como a la población. Si yo hablo de mu, estoy hablando de un parámetro. Si yo hablo de la moda, estoy hablando de un parámetro o de un estadístico. Si estoy hablando de X barra, estoy hablando de un estadístico. Si estoy hablando de la moda de la mediana, estoy hablando de un estadístico o de un parámetro. Si estoy hablando del rango, estoy hablando de un parámetro o estoy hablando de un estadístico. Si estoy hablando de S al cuadrado, estoy hablando de un estadístico. Mientras que si estoy hablando de sigma al cuadrado, estoy hablando de un parámetro.
Si estoy hablando de S, estoy hablando de un estimador. Si estoy hablando de sigma, estoy hablando de un parámetro. Y el coeficiente de variación, estoy hablando o de un estimador o de un parámetro. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquiera de estos resultados puede ser un parámetro o puede ser un estimador. ¿De qué depende de que sea un parámetro o que sea un estimador o un estadístico? ¿De qué va a depender? De si pertenece a la población o la muestra. Correcto, de que si pertenece a la población o a la muestra. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Cuando nosotros hablamos de estadísticos y de parámetros, estamos hablando de medidas o de datos que representan tanto a la población como a la muestra. Si estoy hablando de un parámetro, significa que son aquellas medidas que representan a la población, ¿cierto? O que nacen o salen de la población, ¿sí? Ahora, que si estoy hablando de un estadístico, estoy hablando de un dato o de una medida que nace de la muestra. ¿Listo? Estos eran como dos términos que nos hacían falta como trabajar la clase pasada, pero digamos que aquí la idea es que la vamos entendiendo. Ahí vamos complementando, bueno, muestra y población. ¿Listo? Y ahí se va trabajando poco a poco cada uno de los términos que hemos venido trabajando la clase pasada. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema y es que ya medio las hablamos aquí anteriormente y son las medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces dice que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir a un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicado el conjunto de los datos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Me voy a volver un poquito acá. Si yo tengo un grupo de datos, ya sea este grande, que es la población, o sea este pequeñito, que es la muestra, yo puedo buscar a un valor que no necesariamente es el mismo que está ahí, ¿cierto? Sino es un valor central que puede lograr identificar a cada uno de los que están dentro de ese conjunto, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería, si yo tengo un conjunto por acá, voy a tratar de hacerlo por acá nuevamente, y tengo una serie de elementos. Entonces, yo puedo mirar qué características son las que componen esos elementos y encontrar una medida, un dato, un número dentro de esos elementos, dentro de esos daticos de cada uno, que me represente todo ese conjunto. O sea, yo puedo encontrar aquí, ¿cierto? Puedo encontrar acá un dato que represente a todo esto, ¿cierto? Un dato que represente a todo eso. Ese dato, por lo general, está en el centro. O sea, ese dato, por lo general, queda en el centro de cómo se comportan los datos, ¿cierto? O sea, eso va a ser este datico que está acá. Ese datico puede que no esté dentro del, digamos, si estoy hablando, si tengo una serie de datos y esos datos no, me hablan sobre, no sé, la talla del calzado, me hablan sobre la edad, sobre el color de los ojos, bueno, no sé. Ese datico puede que no esté representado en un dato del conjunto, sino que sea otro número aparte. Entonces, no importa, pero ese datico me va a representar al conjunto total de la información. Y se le llama medida de tendencias centrales porque por lo general está en el centro. O sea, está tratando de representar lo que sucede con estos daticos de acá. Ya vamos a ir aclarando un poquito esta terminología cuando empecemos a ver cada una de esas mediciones, ¿cierto? Ustedes ya me dijeron unas arriba, ya sabemos más o menos cómo se comportan, o bueno, ya tenemos idea de cuáles son aquellas medidas, pero vamos a ir tratando de desenglosarlas y para poder saber también para qué nos sirven, para qué las podemos utilizar y demás. Bueno, sigamos acá. Entonces, la primera es el promedio o media, que ya lo habían dicho allá arriba, ¿no? Digamos, es como a veces la más utilizada, la que más se trabaja, ¿listo? Entonces dice, la medida de tendencia central más conocida y utilizada es la media. Bueno, media aritmética. Claro que hay otro tipo de medias. Está la media geométrica, está la media ponderada, bueno, hay una serie de medias, pero nosotros solo vamos a trabajar con la aritmética, porque es la que más que todo se utiliza, digamos, en las áreas que ustedes trabajan, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la media geométrica se trabaja mucho en ingenierías. Entonces,
por ahora solo vamos a trabajar con la media geométrica, perdón, con la media aritmética, ¿cierto? O promedio aritmético, ¿sí? Se representa con la letra griega mu cuando se trata del promedio del universo o población, ¿cierto? Yo ya les acabo de explicar eso en la parte de arriba. Aquí me hace falta colocarle una cosita y es, y una X barra, faltó colocarle aquí la barrita, cuando se trata del promedio de la muestra, ¿cierto? Entonces, cuando estamos trabajando con la muestra, trabajamos con X barra, cuando estamos trabajando con la población, trabajamos con mu. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para representar? Es muy fácil. Si estamos trabajando con mu, entonces voy a hacerlo por acá, permítanme cambio aquí el color. Entonces, aquí será mu va a ser igual a la sumatoria, voy a tratar de escribir lo mejor posible con este lápiz, desde I igual a 1 hasta n de todos los x sub i sobre n. Aquí cometí un error, permítame borro acá esta parte, aquí es n mayúscula. Ya les voy a explicar por qué. Esta formulita que está aquí es de la población, ¿cierto? Y cuando hablamos de la muestra, decimos que esto es igual a x barra, igual, eso voy a hacer aquí para que me quede mejor, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los x sub i sobre n, ¿cierto? Pues esta, voy a tratar acá, se me borró acá, pero bueno, esto. Esta que está aquí es la de la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Que la una tiene N mayúscula y la otra N minúscula. Correcto. Pero, ¿por qué esta tendrá la N mayúscula y este tendrá la N minúscula? ¿Qué significará la N? La N representa una pequeña, por decirlo así, población de la población grande, o como el subconjunto de la población. Esto significa el tamaño de la población, ¿no? Del conjunto. ¿Cierto? Y esto significa el tamaño del subconjunto. Uy, ¿qué escribía? Bueno, del subconjunto. ¿Sí? Para que lo entendamos como lo venimos trabajando, ¿no? Entonces, N mayúscula va a ser la cantidad de elementos. Mire, esto que está aquí será la cantidad N. Y esto que es la muestra, que es el subconjunto, es N minúscula. Entonces, cuando estamos trabajando acá, en mucha bibliografía vamos a encontrar pues que N va a ser igual a ¿quién? Al tamaño, ahora sí, al tamaño de la población. Y N minúscula es igual al tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Está el profesor. Bueno, entonces, ¿por qué la N? ¿Por qué en la población la N es mayúscula y en la muestra es minúscula? ¿Quién me contesta el por qué? ¿Por qué no al revés? Porque la N minúscula es como un pedazo de toda la población. ¿Por qué qué, Valeria? O sea, la N minúscula representa la muestra que es solo un pedazo de la población. Entonces la N mayúscula sería porque es toda la población y la N porque es un pequeño pedazo. O sea, ¿por qué será que la N es mayúscula acá y la N minúscula acá?
¿Por qué no al revés? ¿Por qué no la n minúscula aquí y la n mayúscula al otro lado? Para representar que uno es más grande que el otro. Correcto, muy bien. Para representar que la n mayúscula es más grande. O sea, significa que siempre, siempre, obviamente la población va a ser más grande que la muestra. Nunca la muestra es más grande que la población. Eso sí tiene, digamos, eso es una norma lógica, ¿no? Que uno diría, no, pero ¿cómo así que la muestra va a ser más grande que la población? O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la población siempre va a ser la más grande, entonces por eso nosotros colocamos a todo lo que tiene que ver con la población, muchas veces con letras mayúsculas, y a todo lo que tiene que ver con la muestra, lo colocamos con letras minúsculas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar un ejemplito pequeño. Voy a tratar acá, bueno, permítanme un segundito. Hago una cosa aquí. Estoy aquí. Ah, no, esta no era. Voy a ver si me funciona lo que quiero hacer acá. A ver si me deja meter otra diapositiva. Ok, no lo veo. Listo, entonces. Hacemos aquí y démosle siguiente. Sí, bueno, mejor meter la otra diapositiva. Bueno. Digamos acá entonces. Hagamos un ejercicio pequeñito. Bueno, voy a determinar la edad. Trabajemos con la edad. La edad de los estudiantes del curso de estadística. Bueno, pero acá es grupo 1. El curso, bueno, de estadística. Estadística aplicada. Aplicada, grupo 1 de la UPTC. Seccional Sogamoso. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a tratar de definir acá. Entonces, les voy a pedir el favor, muy rápidamente, que me vayan dictando sus edades, ¿cierto? Yo las voy a ir anotando acá. ¿Listo? Arranquemos. Alguien que empiece ahí. 17. 17. 21. 21. 21. 17. 21. 17. 21. 21. 20. 19. 20. 20. 19. 19. 18. 18. 22. 18. 18. 17. 17. 20. Más. Tengo 2, 4. ¿Cuánto? 17. 17. 20. 20. ¿Quién más? Alguien está escribiendo, es que me queda... 19, por ahí de escribir. Es que como estoy acá en la presentación, no, a veces no veo qué están escribiendo. 19. 20. ¿Quién más? Sí, señor. ¿Faltó alguien? Tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. ¿Cuántos hay en clase? 17. 19. Hay 18. Tengo 18 porque la presentación y yo aparece ahí como participantes. Faltaría uno. ¿Faltó alguien ahí? 20. Vamos 20, bueno. 20, listo. Aquí hay 18. ¿Qué significa? Que el tamaño de mi población en este caso, para este caso que voy a poner el ejemplo, es de 19. ¿Listo? Entonces, para poder determinar de la población en total, entonces voy a determinar el promedio o la media de esa población.
¿Se acuerdan de la fórmula? Eso ya es mu igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n mayúscula de todos los x sub i sobre la n mayúscula. ¿Listo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ya sabemos que es n, ya tenemos que definir qué es x sub i. Pues x sub i son cada uno de los elementos que conforman la población. Entonces, por ejemplo, para el caso que tenemos acá, x sub i sería x, este sería 1, que lo voy a llamar x1, este se llamará x2, este se llamará x3, ¿cierto? x4, y así consecutivamente, ¿no? Este será otro, hasta que llego por acá al x sub 18, ¿cierto? Perdón, sub 18, ahí es 18 personas. Voy a borrar acá, esta partecita acá, voy a borrar acá, sí. Entonces aquí 18. ¿Listo? Entonces, hay 18 estudiantes, de los cuales voy a sacarle la muestra. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la sumatoria de todos los x sub i, desde 1 hasta n. Como n son 18, significa que voy a coger desde el primero hasta el último. O sea que voy a empezar aquí. 17 más 21 más 21. Pilas porque ustedes tienen que ir conmigo, muchachos. Más 17 y así le voy dando, voy sumando cada uno de los elementos hasta llegar al último, que va a ser 20, y ese lo voy a dividir en el total de datos, o sea, en este caso, 18. ¿Listo? ¿Cuánto es mu? Entonces, ustedes allá me tienen que ayudar, por eso es que ustedes están allá juiciosos haciendo las cuentas, perdón, esto quedó muy grande, y me van a decir cuánto da el numerador. 346. ¿A otro le dio lo mismo? 346. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Vale, muy bien. Significa, Sí, profe. ¿y cuánto da 346 dividido en 18? 19.22. 19.22. ¿Qué significa esto? Significa que mu es igual a 19.22, ¿cierto? Pero 22, ¿qué? ¿22 qué? ¿22 meses? No, Años. años. Que no estoy preguntando en meses, estoy preguntando es los años, pero este me da un valor exacto. A esto me refería yo en el ejercicio anterior. Des en cuenta que el resultado que nos da en la media no lo tenemos aquí. Si se dan cuenta, mire, tenemos 17, 21, 21, 17, 19, que es como el que más se acerca por este lado, pero el resto no lo, o sea, no tenemos exactamente el 19.22. O sea, que ese valor es el que me va a representar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el promedio de edad de los estudiantes del curso de Estadística Aplicada, Grupo 1 del programa de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso, es de 19.22 años. Pilas a lo que yo acabé de decir, muchachos. ¿Sí? Porque voy a hacer una pregunta pequeñita por acá. Voy a salir un momentico por acá. ¿Dónde está María? María. ¿Me escuchas? Sí, señor, profe. María, ¿por qué perdiste estadística? Por no escribir correctamente pues, o sea, como la descripción de las respuestas, pues, en los parciales. ¿Cómo se llama eso? Ay, no me acuerdo, profe. ¿Quién está viendo la materia por segunda vez? ¿Alguien está viendo la materia por segunda vez aquí? Aparte de María. Yo. ¿Sergio? Sí, señor. Sergio, ¿por qué perdiste estadística? Pues no recuerdo bien, profe, ya en el segundo 50, en los parciales y eso, las notas no fueron pues las más favorables. Pero su merced cree que ¿qué fue lo que falló? ¿Le pasó algo igual que lo de María? ¿Sería que es que como que Pues, no se escribía bien lo que tenía que escribirse? Sí, o sea, en cuestión de procedimiento y eso fue la falla.
El procedimiento no tanto, pienso yo que es más la interpretación, ¿cierto, María? También, sí, señor. Correcto. Sí, Entonces, señor. pilas y consejo para todos los que están viendo este curso por primera vez. Uno no pierde por hacer los cálculos. Díganme qué tan difícil era hacer lo que hicimos aquí ahorita. Es más como saber dar la respuesta. ¿Es difícil lo que acabamos de hacer? ¿La suma y dividirlo en 18? No, No, ¿cierto? Es supremamente fácil. O sea, la estadística no es difícil a la hora de hacer los procesos. Digamos, los procesos son fáciles. Hacer la suma, la resta, las multiplicaciones son fáciles. Estadística se pierde porque no se sabe interpretar la información. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes no saben interpretar la información, de nada sirve. Entonces, a veces yo les pregunto, bueno, voy a preguntarle por acá. Venga a ver a quién encontramos por acá juicioso. César Rincón. Sí, señor. César, dame la respuesta del ejercicio que acabamos de hacer. El el promedio de edad de los estudiantes de estadística aplicada 1 es 19.22 años. Está mal. ¿Quién más está por acá? Jessica Montana. Montaña, profe. ¿Es Montaña? Sí, sí, no, No que no tiene sé la N, por pero qué no bueno, no aparece la importa. N. Jessica, dame la interpretación del ejercicio. Mm, yo diría que Como tú la, quieras. bueno, la media de la población de los estudiantes del curso de Estadística Aplicada Grupo 1 de la UPTC seccional Sogamoso es de 19.22 años. Más o menos. Le falta un poquito Por ahí más en va. la redacción. Te falta un poquito Bueno, más en la redacción, pero sí tiene la idea. ¿De acuerdo? Tiene que coordinarlo un poquito más, porque a veces como que queda que el promedio tiene que tratar. Por lo general ya les dije que la media, pueden decir la media, ¿sí? La media en la edad, ¿sí? O si me dicen el promedio de edad, o sea, es como ustedes escriben. Mire, hasta las comas tienen relevancia en la interpretación. Ustedes ya saben que una coma cambia el contexto total. Pero, por ejemplo, yo diría, como les dije al principio, ¿no? Yo diría acá, ¿no? La media de la edad de los estudiantes del curso de estadística aplicada. Grupo 1 del programa de contaduría pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Sogamoso, es de 19.22 años. Ahí ya, si hablo del promedio, digo el promedio de edad de los estudiantes del curso de estadística aplicada, ¿sí? Grupo 1 del programa de contaduría pública de la UPTC seccional Sogamoso, es de 19.22 años. Pero, ¿qué pasó con con la argumentación que me dio César? Que se quedó corta. César me dijo, la edad de los estudiantes del curso de estadística aplicada es de 19.22. César, te pregunto una cosa, ¿cuántos cursos de estadística crees que hay en la universidad? Varios, muchos. Exactamente. ¿Cuántos grupos unos hay en la universidad? Varios, sí. Qué horrente más aparte tenía que especificar. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy específicos en lo que estamos interpretando y escribiendo. Porque mucha gente dice, ay, no, pero es que simplemente ese es el resultado. Algún estudiante alguna vez me hizo un reclamo, me dijo, profe, pero todo me quedó bien. Le dije, la interpretación. Yo, no, pues es que esa es la media. Le dije, sí, pues es la media, pero yo no sé si es la media de acá o la media del ejercicio o la media de dónde. No, yo necesito que usted me interprete. Porque en la estadística lo que es fundamental es la interpretación. Yo hago este ejercicio aquí para que ustedes en cierta medida vayan mirando cómo debe hacer la interpretación. Y tienen que fijarse mucho porque yo siempre que termina el ejercicio les digo, muchachos, la interpretación es así. No se la digo, oiga muchachos, pila la interpretación, no, yo les leo el ejercicio y después de que lo desarrollamos les doy la interpretación. Y si ustedes no la cogen en el instante, pues queda ahí como perdida el tema. Bueno,
pero es como para que vayamos aprendiendo eso y para que no tengamos dificultades cuando a ustedes les toque, pues, presentar los parciales y demás. Bueno, esto que hicimos acá es para la población, ¿no? Ahora, pilas, hay una cosita que la compañera, se me olvidó el nombre, lo acabé, Jessica fue la que, sí, Jessica nos acabó de decir, pero entonces yo vi que ella en su interpretación metió que la población, ¿cierto? Pilas, ahí no necesitan meter que es de la población, ¿cierto? No importa de cuál hagamos, mire, vamos a hacer el ejercicio para la muestra. Entonces vamos a hacer aquí la muestra, ¿cierto? Y la muestra la voy a tomar acá, voy a tratar de cruzarme aquí entre la presentación y ustedes. Voy a empezar a preguntar aquí, de los que están aquí, voy a aleatoriamente, permitir, bueno, ¿quién entraría? Bueno, voy aquí, a ver, voy a llamar a Mariana. Señor. Regálame tu edad. 20. Entonces aquí, 20. Omar. 17. Omar, 17. A ver, miramos por acá. Karen Lorena. 21. 21. A ver por acá. Laura Caro. 17. 17. Oscar. 21. 21. ¿Cuántos llevo acá? Espera a ver. 2, 4, 5. Metamos otros por acá. Unos 2 más. A ver. A ver, Dana. 20, profe. 20. Y estamos un chico por acá. A ver. Andrés Felipe. 18. 18. Listo. Entonces, estos que están aquí son mis elegidos. Se supone que yo los elegí aleatoriamente, no sé, yo no sé la edad, yo no sabía la edad de ellos hasta ahorita que se la pregunté. Entonces, estoy suponiendo que ahí no hay ningún sesgo porque no estoy infiriendo, o sea, no estoy interviniendo en el resultado, ¿cierto? Entonces, estoy por lo menos garantizando que es aleatoria, ¿no? Simplemente estoy eligiendo una serie de estudiantes del mismo curso para tomar una muestra, ¿de acuerdo? Que si es representativa o no, puede que sí, puede que no, todavía no hemos hecho procesos de selección de muestra, pero vamos a hacer el ejercicio para determinar la media tanto para la población como para la muestra. Bueno, entonces aquí vamos a arrancar. Entonces, a ver, entonces vamos a hallar la media. La media, recuerden que es X barra igual a ¿quién? Igual a la suma. Es que esto aquí me queda más complicado. Espera un segundito. Borrar acá y hacer, listo. Entonces aquí, y aquí va a hacer, entonces aquí, es igual a la sumatoria, ¿cierto? Desde igual a 1 hasta n minúscula de todos los x sub i, ¿cierto? Sobre n. Voy a definir quién es n. N es igual al tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 7. De 7. Muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que este que está aquí va a ser un x sub 1, un x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6 y x sub 7. Recuerden que estos se representan con x porque es una variable, ¿cierto? O sea, esto es una variable. ¿Cómo se llama la variable? ¿Cómo se llama la variable? ¿Cómo? No escuché. Edad. La edad, variable edad, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. 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 ¿De qué tipo?
Entera. O sea, ¿cómo llama la que son enteras? Discreta. Muy bien, discreta. Ahí vamos viendo las variables, ¿no? Entonces, la edad la variable se llama edad, es cuantitativa de tipo discreto. ¿Listo? Entonces aquí, vamos a hacer ahora acá. Como ya tenemos acá, lo que me está diciendo es, oiga, es la suma de todos los x u y igual a 1 hasta n. O sea que voy a coger, ¿quiénes? 20 más 17 más 21 más 17 más 21 más 20 más 18. ¿Cierto? Este sí la puedo hacer acá completa porque me cabe, no me queda tan largo. Sobre n, ¿n cuánto es? N es 7. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Cuánto da el numerador? 134. 134. Dividido en 7. ¿Cuánto es? 19,14. 19.14. 19, ¿qué? Punto 140. Punto 14. 142 me dijeron allá. Sí, señor. Señor. Bueno, no importa. Ahí, pilas con eso. Bueno, si les da los 3 decimales, lo acepto muy bien. ¿Cierto? Recuerden que aquí también tenemos que tener mucho cuidado con aproximar. No debemos aproximar tanto. Yo prefiero que me den más decimales. Yo admito hasta 4 decimales. ¿De acuerdo? Pues para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que x barra es igual a 19.142 años. ¿Cierto? Bueno, estoy hablando de 19 puntos. Bueno, 19, para que no se diferencia, pues, de que no vaya a ser un decimal, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la edad promedio de los estudiantes del curso de Estadística Aplicada, Grupo 1, del programa de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso, es de 19.142 años. Entonces, ¿se dieron cuenta que la interpretación mía, tanto para el de acá como para el de acá, fue la misma? ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. Aquí yo no dije la edad de la muestra de los estudiantes, no. ¿Por qué? Porque se supone que la muestra representa ¿a quién? La población, ¿no? Pues claro, a la población. O sea que si yo saco un resultado de la muestra, ¿cómo se llama este resultado? ¿Cómo se llama ese X barra? ¿O cómo se llama el mu? La media. Sí, ambos son la media. Ambos son la media, pero ¿cómo se llama el mu? El mío se llama población, ¿no? No, el mío no se llama población. ¿Parámetro? Correcto, muy bien, es parámetro. Parámetro. Entonces, ¿cómo se llama X barra? Estadístico. Estadístico. ¿Qué significa? Que este 19.142 es un estadístico y este 19.22 es un parámetro. ¿Sí? Ahí vamos entendiendo que es un parámetro y que es un estadístico. Entonces, este que está aquí representa la población. Por eso yo cuando hago la interpretación, uno de los errores que me cometen mucho cuando me están presentando los parciales es que me dicen, por ejemplo, si yo, un error gravísimo es decir, por ejemplo, la edad de los 7 estudiantes del curso de Estadística Aplicada es de 19.42. Y yo, ¿cómo así que de los 7 estudiantes? No, es que se supone que usted eligió esos 7 estudiantes para decirme cuál es la edad promedio del curso, no para decirme que solo es la edad de esos estudiantes. ¿Sí me entienden? O por ejemplo, cuando ustedes ven las encuestas de votación, allá no dicen, se eligieron 2.500 personas y esas 2.500 personas van a votar por tal persona. No, ¿cierto? Cuando ustedes ven las encuestas dicen, Colombia, el 52% va a votar por X candidato y el 48% va a votar por Y candidato. Allá no dicen que, inclusive a veces ni siquiera, ahí como en la ficha técnica es que aparece la cantidad de personas que encuestan, pero en la interpretación nunca aparece que
esa es la decisión de esas personas. No, se supone que la decisión de esas personas va a representar a la población. Ahora yo quiero que miren esto. Ustedes se dan cuenta que obviamente el parámetro, es mucho más, o bueno, es mucho más acercado a la realidad, ¿cierto? Debería ser lo más cercano a la realidad porque cogía a toda la población. Pero si se dan cuenta la muestra, mire que la diferencia entre el resultado de la muestra y el resultado del parámetro no varía mucho, ¿sí se dan cuenta? O sea, aquí me dio 19.142 y aquí me dio 19.22. ¿Qué significa? Que prácticamente si uno lo aproximara a 19, pues estamos diciendo que los dos resultados me dan lo mismo. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? Sí. Eso. Entonces, ¿qué significa? Que para mí debió ser más fácil, en vez de recoger 19 datos, pues para mí es más fácil recoger solo 7 y me está dando casi el mismo resultado. ¿Sí lo ven ahí? Por eso la importancia de que la estadística, sin tener que coger a toda la población, con estos resultados pequeños, estoy logrando obtener casi el mismo resultado de la población. ¿Sí ven? O sea, el estadístico está logrando identificar qué es lo que pasa con el parámetro. A eso es lo que jugamos. Por eso hay que tener en cuenta que en la interpretación no me pueden poner de la población. Mire, algo que fallan, porque algo que se me olvidaba de decirles, lo voy a escribir en la primera diapositiva de acá antes de que se me olvide. El 25% son las operaciones. El 75% la interpretación. La interpretación. ¿Qué pasa? Para que lo dejo ahí escrito porque como dijo alguien, si está escrito en mármol vale más. Pero bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si usted me dio el resultado que está acá y no me hizo nada más, tiene el 25% del punto. ¿Sí? Si usted hizo en un parcial, yo le pongo, no sé, 5 puntos, ¿sí? Entonces, 5 puntos, y usted me contestó todos los puntos, pero en ninguno me hizo interpretación, su nota es como de 1,8, 2, no alcanza. ¿Sí? 25 sería 1,7 más o menos. La nota sería de 1,7 del parcial. Si usted me hizo todos los ejercicios, me los desarrolló, me entregó los resultados ahí, pero en ninguno me hizo interpretación, entonces en eso solo tendría 1,7 en el parcial. Entonces, recuerden que la interpretación es más importante. Alguien me dice, profe, si le interpreto y me queda mal el ejercicio, pues la interpretación también estaría mal, porque entonces, ¿de dónde está sacando la interpretación? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso, muchachos, porque en estadística pasa eso. Yo soy muy cansón en ese sentido, y como yo sé que todos los profesores de estadística molestan mucho, es porque a veces digo, ay, profe, pero ¿cómo así? Es que me faltó aquí. A veces alguien, me pusieron a hacer segundo calificador de un parcial y resultó que el segundo calificador resultó poniéndole menos nota que la que le puso el profesor. ¿Por qué? Porque no le escriben bien, no interpretan bien, ¿cierto? Entonces, por favor, en estadística es muy importante saber leer bien, y leer bien no es leer rápido. Leer bien es interpretar la información, o sea, captar bien la información y asimismo manifestarla, o sea, representarla también escribiéndola. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguna duda con la media? No, hasta el momento no, profe. Bien todo. Bien. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. La clase pasada su merced nos explicó lo de las clases de variables, ¿sí? Usted Sí. explica cualitativas y cuantitativas. Pues es obvio que es cuantitativa, pero entonces Sí. creo que no me quedó bien si es discreta o continua, porque la clase pasada su merced dijo que la edad era continua, porque en este caso sería discreta. Vale, ya te digo, muy bien la pregunta. Es bueno aclararla ahorita. Voy a
Entonces voy a meter aquí, permítame un segundito, voy a meter aquí otra diapositiva porque listo, rápidamente entonces les voy a explicar ese tema ahí. Entonces le voy a decir aquí, a ver, ¿dónde está? Se me metió acá. Perdón. Esto. Vean lo siguiente. Les voy a pedir el favor, empecemos con la primera persona que llamé. Voy a acordarme los nombres. Bueno, Dana. ¿Sí? ¿Me acuerdo de Dana? Hola, profe, Dana, tú señor. me diste la edad ahorita, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, dime, ¿tienes cuántos años? 20. 20 años. ¿Con cuántos meses? ¿Qué? No, con 3 meses. Con 3 meses. ¿Alcanzas a decirme cuántos días? Entonces serían 2 meses con 12, 18, 19, con 20 días. 2 meses con 20 días. ¿Y sería muy abusivo si te digo las horas? Sí. Uy, pues sí, profe. Bueno, listo. No importa. Hasta ahí me sirve. Perdón. Ella es Dana. Oscar. Señor. ¿Cuánto? Tú me dijiste ahorita la edad, ¿cierto? Sí, señor. 21. 21. ¿Con cuántos meses? 4 meses. 4 meses. Días. 9. 9 días. Y pues aquí días, y aquí podría haber otra variable que sería horas, ¿cierto? Horas. Yo puedo convertir esto en decimales, claro, ¿cierto? Divido el número de meses en unidades y hago una regla de 3, de más. Entonces, mira lo que pasa acá. ¿En qué caso es continuo y en qué caso es discreto? Continuo. ¿En qué caso es continuo? En este caso, me está diciendo 21 años, 2 meses, o sea, 2 meses, voy a suponer lo que es así, 20 días, entonces esto se convierte en un valor decimal, ¿sí lo ven? Si yo digo discreto y solo le pregunto, bueno, Dana, dime tu edad, entonces Dana me dice 20 años. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si yo miro acá la edad de Oscar va a ser 20, perdón, aquí va a ser, perdón, aquí me equivoqué. Aquí serían 21 años, 21 años. Y aquí sería el de Dana, que Dana tiene 20 años, 2 meses, 20 días. No, yo me pegué aquí una, perdón. Yo me pegué aquí una. Mezcló todo, profe. Se salió. El 21. Mezcló todo. Espérenme un segundo, que es que me sacó de acá. Me puse a escribir. Sí, ahí quedó mal. Espérenme, se salió de la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Espérenme un segundo, es que me sacó, les piché mal y me sacó. Volvemos a ver. ¿Me confirman si ya están viendo? Ya, sí, señor. Y ahora no me dejó borrar esto. Bueno, no me lo dejó borrar porque ya quedó guardado ahí. Pero bueno, continuo sería que para el caso de Dana, lo voy a poner acá, serían 20 años, 2 meses con 20 días. Supongamos, obviamente que esto no es cierto porque hay que convertirlo a decimales. Habría que convertir estas unidades en decimales, pero eso es una regla de 3. Ahora, ¿qué pasa con Oscar? Oscar serán 21 años con 4 meses con 9 días. ¿Cierto? Entonces tengo que hacer también la conversión, pero es para que vayamos entendiendo cómo es que se comporta la edad acá, ¿cierto? Porque va a ser en decimales. O sea, es para a lo que yo quiero que me entiendan. Y esto significa que si fuera un dato discreto, pues yo lo único que necesito es el valor entero. Para este caso sería la edad solo en años, ¿cierto? Y lo mismo pasa con Dana. En años serían 20 años, ¿cierto? Aquí serían años. ¿Años qué? Pues años cumplidos, años que ya tienen fijos, ¿sí? Pero si uno se pone a mirar, uno dice, vea, ¿yo cuántos años tengo? Pues yo tengo 20 años, pues sí, tengo 20 años con 2 meses, 20 días, tantas horas, tantos segundos, o sea, yo lo puedo seguir desglosando, o sea, que eso se convierte en un decimal, ¿sí? Por eso es continuo, mientras que si hablo de discreto, estoy hablando de un valor que es entero, o sea, por eso la edad se puede comportar de las dos maneras, ¿no? Por eso, dependiendo cómo yo haga la pregunta,
o lo que yo pregunte puede ser un valor continuo o puede ser un valor discreto. ¿Te quedó claro? Sí, profe, sí, señor, muchas gracias. Listo, vale. Bueno, miremos rápidamente aquí la mediana, que es otra medida de tendencia central, ¿cierto? La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, el 50% de las observaciones tienen un valor igual o inferior a la media y el otro 50% tiene un valor igual o superior a la mediana. Entonces, ¿qué significa esto? Devolvámonos aquí a los daticos. ¿Alguien los tiene por ahí anotados? Que me los dicten el orden que están acá. Sí, profe. Listo, entonces te voy a pedir el favor de que me vuelva y me los dictes aquí para tenerlos acá. Por favor. Sé que el primero es 17. 17. Sí. 21. 21. 17. 21. 20. 19. 20. 19. 18. 22. 18, 17, 17, 20, 19, 20 y 20. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me habló? Perdón. Que no alcanzo, no puedo ver y... Laura. Bueno. Entonces. Laura, muchas gracias, Laura. Bueno, entonces tenemos aquí los datos, todos los datos que acabamos de coger ¿de quién? De la población. O sea, estos son los datos de la población. ¿Listo? Población. Estos son los datos de los años, volvemos al contexto anterior, los años o la edad de los estudiantes del curso de estadística aplicada, grupo 1 del programa de contaduría de la UPTC seccional Sogamoso. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Mire, dice, la mediana es el valor medio, o sea, es el valor que se encuentra exactamente en la mitad, exactamente en la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí sí vamos a tener un valor que está dentro del conjunto, ¿cierto? Es decir, que ese valor me va a dividir los datos en el mismo número de datos tanto por la derecha como por la izquierda, o para que lo entendamos, el mismo número de datos por debajo de ese valor como el mismo número de datos por encima de ese valor. Pero la primera condición para poder hallar la mediana es organizar los datos, ordenar. Mire, dispone de orden, de magnitud. ¿Qué significa? Cuando dice de orden de magnitud, o que es del más pequeñito al más grande, ¿cierto? O del más grande al más pequeñito, ¿cierto? Ahí, pues, digamos que eso es lo que significa un orden de magnitud. Vamos a hacerlo del más pequeño al más grande. Entonces, yo les voy a pedir aquí el favor, vamos a hacer aquí, para que estén pendientes conmigo, que yo haga bien el ejercicio. 17, que es el más pequeñito, ¿cuántos 17 hay? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces aquí serán 17, 17, 17 y 17. ¿Qué valor sigue? ¿18 hay? Sí, hay un 18. Dos veces. Hay dos 18. 18 y 18. Sigue el 19. ¿Cuántos 19? 3 veces. Hay 3. 3 19. 1, 2 y 3. ¿Quién sigue? 20. ¿Cuántos 20 hay? 5. ¿Cuántos? 2, 5. 3. 5. 5, profe. Listo. 20, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sigue? 21. ¿Cuántos hay? 3. 3. 21, 21 y 21. ¿Hay un 22? Sí, señor. Sí, un 22. No hay más, creo, ¿cierto? No hay más. Entonces, ¿qué significa esto? Que ordene los datos del más pequeñito al más grande. Ahora, ¿cómo hago para buscar la mediana? Entonces, la mediana dice lo siguiente. La mediana va a ser igual a n más 1 dividido en 2. Sencillo. ¿Cierto? N más 1 dividido en 2. Solo siempre y cuando va a tener una condición. ¿Cuántos datos es que tenemos en total? O sea, ¿cuánto vale n? 18. 18, muy bien. O sea,
18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sí. 18. ¿Qué significa? ¿Este numerito qué es? ¿Es un número par o impar? Par. Es un número par, ¿cierto? Entonces, aquí cuando el número par es este, no hay ningún problema. Desarrollamos el ejercicio, miramos a ver qué. Entonces, significa que esto es igual a ¿cuánto? 18 más 1 dividido en 2. ¿Cuánto da esto? 9.5. 9.5. 9.5. ¿Qué significa ese 9.5? Ese 9.5 significa la posición, pilas, la posición del dato que yo necesito hallar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo busco yo ese valor? Cuando el valor es impar, entonces me voy al que está más cercano, ¿cierto? Más cercano por la derecha y más cercano por la izquierda. ¿Listo? ¿Sí? 19 y 20. Entonces, aquí pila lo siguiente. Entonces, recuerden que este valor que está aquí, este resultado que me da acá, es la posición, ¿cierto? La posición. Entonces, esta posición es la que me dice, oiga, vaya y cuenta los números hasta el 9.5, coja el que está por la derecha y por la izquierda, y lo que va a hacer aquí es a sumar el número, ¿cómo lo pongo acá? Como el N1, que va a ser el inferior, más N2, no lo pongamos con N para que no nos confundamos. Espere, lo pongo acá diferente. Esto va a ser así. Va a poner X1, que va a ser el inferior, o el de la izquierda, más X2, que va a ser el de la derecha, dividido en 2. Entonces, ¿qué significa eso? Mire, esta posición que me da acá me está diciendo es, oiga, vaya y coja el valor, voy a poner a cambiar esto acá, voy a poner este azul a ver qué, y cuente. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, pilas. Y el que está aquí ya es el 10, o sea, ¿qué quiere decir? Que el 9.5 está como por acá en la mitad, ¿cierto? Por acá en la mitad está ese 9, 9.5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo el que está a la izquierda y el que está a la derecha, que en este caso sería el 20, 20 y 19. ¿Qué hago aquí? Pues que esto va a ser igual a ¿quién? A 19 más 20 dividido en 2. ¿Cuánto es la mediana? 19.5. 19.5. Vamos a ver acá, 19.5. ¿Qué significa esto? Que la mediana, el valor central de los datos es igual a 19.5. ¿Cómo se interpreta esta información? Tiene dos formas de interpretación. La primera es que la edad promedio, la edad de los estudiantes del curso de estadística aplicada, grupo 1, del curso del programa de contaduría pública de la UPTC seccional Sogamoso, tiene un 50% de edad por debajo de los 19.5 años. ¿Sí ven? O sea, quiere decir que la mitad del curso tiene menos de 19.5 años. Pero también puedo decir que la otra mitad, o sea, la mitad que está por encima, tiene más de 19.5 años. O sea que lo que estoy diciendo es que la mitad del grupo tiene más de 25 años, perdón, más de 19.5 años o menos de 19.5 años. ¿Sí? Por eso es importante esto del 50, por eso se llama mediana, porque lo que hace es que divide en dos partes iguales. ¿Qué significa? Que aquí va a estar el mismo número de datos y aquí va a estar el mismo número de datos, ¿cierto? ¿Cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos datos hay a la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Epa, ¿cuántos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa que hay 9 a la derecha, 9 a la izquierda? O sea que el valor centro está aquí en la mitad de los dos y ese valor centro se llama 19.5. Perdón un momentico.
ya que se activó allí una alarma. Bueno, entonces, ¿entendido hasta ahí este pedazo? Bueno, miremos ahora el otro. Laura fue la que me dictaste los daticos que están acá, ¿cierto? Sí, profe. Ahora, ¿tienes los otros, los de la muestra? Sí, profe. Regálame los datos de la muestra, por favor. 20, 17, 21, 17, 21, 20 y 18. Entonces, tenemos ahí, n es igual a 7, ¿cierto? 20, 17, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, ordenémoslos. Entonces, tenemos aquí 17, 17, hay un 18, hay dos 20. Epa, este lapicito. Sí. Listo. Hay otro 20. Ah, no, mentira, solo hay un 20, ¿cierto? Ah, no, 2. Y 21 hay 2. ¿Sí estamos bien? Listo, bien, acá. Ya quedaron organizados. Ahora, voy a hallar la mediana de este. Pero mire que en este va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué? ¿Qué dice la mediana? Voy a hallar primero la posición, ¿cierto? La posición. ¿Cómo hallamos la posición? La posición va a ser igual a n menos 1, perdón, más 1 dividido en 2. ¿Cuánto es? 7 más 1 dividido en 2. ¿Cuánto da esto? 4. 4. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que irme a buscar el valor número 4. ¿Listo? Aquí ya no tengo que hacer más cosas. Entonces, voy aquí, ponerlo acá con rojo para que lo veamos. Y entonces cojo acá el primero. 1, 2, 3 y 4. Miren, este valor es el que me va a representar la mediana en la muestra. Entonces, aquí va a ser que la mediana va a ser igual a 20 años. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que aquí es más fácil, ¿por qué? Porque cuando los valores son impares, ¿cierto? Aquí este es impar. Este valor es impar. Entonces, simplemente me da el valor exacto que tiene que dar ahí. Y si ustedes miran, aquí hay dos conjunticos. Por la derecha, perdón, por la izquierda hay 3 datos. Y por la derecha hay otros 3 datos. Significa que el 50% está tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir que el 50% de los datos o de las edades de los estudiantes están por debajo de 20 años, mientras que el otro 50% está por encima de los 20 años. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron ese pedazo? Ahora, obviamente que no nos van a cuadrar la media de la población con la media de la muestra, porque obviamente, primero, es un conjunto muy pequeño, y segundo, muy pocas veces coincide exactamente los mismos valores, pero lo que sí podemos garantizar es que se aproxima mucho, ¿cierto? Porque es en cuenta que para la población nos dio 19.5, mientras que para la muestra nos dio 20 años. O sea que la diferencia son medio año, ¿cierto? Medio año nomás. ¿Sí? ¿Comprendió ese pedazo? Sí, señor. ¿Alguna duda con respecto a eso? No. Bueno. ¿Pero lo de la N es importante? ¿Señor? ¿Lo de la N es importante? O sea, ¿no es de la población la N no sería mayúscula? Ay, discúlpame, sí, tienes razón. Ahí hay un errorazo. Este N es mayúscula. Muy bien. Muy bien por percatarse de eso. Y aquí, pues aquí sí, aquí también sería mayúscula, ¿cierto? En ese tendría razón, aquí sería N mayúscula. Porque es que este lápiz a veces cuando quiere escribir bien, escribe bien. Tengo un lápiz acá y cuando trato de escribir, entonces este va a ser N. ¿Listo? O sea que esto que está aquí es de la población y esto es de la muestra. ¿Qué más falta? No, no más, ahí está bien. Ahora, pasemos pues a la última de medida de tendencia central y terminamos con esa. La última de las medidas de tendencia central es la moda, ¿sí? Como su nombre lo dice, la moda es como ese valor que más se repite, ¿sí? Le pusieron moda porque como nosotros
si vemos que alguien se pone la misma chaqueta, uno puede decir que está de moda. O si uno sabe que, por ejemplo, en Navidad el color de moda es el rojo. ¿Por qué? Porque es el que más se utiliza. Es como el que más se repite. Entonces, en estadística también se puede trabajar de esos procesos. Una de esas es mirar cuál es ese valor que más se repite. Y si ese valor se repite muchas veces, entonces nosotros manejamos una tendencia que llamamos de centro, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que observar, y lo vamos a hacer aquí rápidamente, es mirar los datos, ¿cierto? Y lo que tenemos que, esto sí es mucho de observar para el caso de los datos no agrupados, pilas, aquí me hizo falta una cosita, y es que esto, medidas de tendencia, lo vamos a hacer primero para datos no agrupados. Esto que estamos haciendo es para datos no agrupados. Más adelante vamos a hacerlo para datos agrupados, pero eso lo vamos a hacer en Excel para que nos rinda un poquito más, porque eso así ponernos a hacer las operaciones nos complica, nos lleva un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, la moda es aquel valor que más se repite, ¿sí? Es el que tiene mayor frecuencia, que llaman algunas veces. Entonces, por ejemplo, si tenemos los ejercicios ahí, bueno, le voy a pedir el favor acá para ponerlo acá, aquí que en la diapositiva ustedes la puedan tener después. Entonces, regálenme aquí nuevamente, te voy a pedir el favor, Laura, regálame nuevamente los datos. ¿En desorden? O dámelos en orden, ya que están ordenados. Bueno, 17. Sí. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. Listo. Entonces, aquí ya uno podría decir, bueno, acá parece un 26, entonces todo. 20. 20. Entonces, aquí sería el valor que más se repite. ¿Cuál sería ese valor que más se repite? El 20. El 20. Mire, este se repite 4 veces, este solo 2 veces, este 3 veces, el 20 se repite 5 veces, este 3 veces y este una sola vez. O sea que significa que la moda para este caso sería 20. ¿Sí? ¿20 qué? 20 años. Entonces aquí ¿qué tenemos? Que el valor o la edad que más se repite en el curso de estadística aplicada del programa de contaduría pública de estadística descriptiva, de la UPTC seccional Sogamoso es de 20 años. Ese es el valor o el valor que más frecuencia tiene. Ten en cuenta que, por ejemplo, aquí nos coincide mucho con la media, con la mediana. Y si ustedes miran los datos, les voy a mostrar acá para que lo tengan en cuenta. Mire que para la población nos dio, la media nos dio 19.22, ¿cierto? La mediana nos dio 19.5 y la moda nos dio 20. O sea que uno dice, vea, si son esos valores, sí están como en el centro, sí están como representando el conjunto de los datos. Ahora miremos para la muestra. Miremos la muestra. ¿Cuánto nos dio la muestra? Regálame los datos, Laurita. Qué pena contigo. 17. 17. 17. 17. 18. 20. 20. 20. 21 y 21. 21 y 21. ¿Qué sucede aquí con la muestra? Esto es población. Y esto es muestra. ¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa acá con estos datos? ¿Cuál sería la moda? Hay tres datos que se repiten igual, que son 17, 20 y 21. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Se sumarían y se dividen por la misma promedio. ¿Están de modas? Nos pegamos un tiro entonces. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué respuesta damos? ¿Se podría sacar un promedio de los 6 datos? No. Hay 3 modas, ¿no? Hay 3 modas. Pues hay 3 modas, ¿cierto? Hay 3 modas. Pero entonces, cuando hay una moda, como en este caso, ¿sí? Entonces uno dice que esto es la moda. Cuando hay 2 modas,
nosotros lo conocemos como bimodal, ¿cierto? Porque hay ¿cuántas modas? 3. No. Tres. Hay 2 modas, bimodal. Entonces, ¿cómo lo llamamos si hay 3 modas? Trimodal. No. Se llama multimodal. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hay una moda, moda normal. Cuando hay 2 y cuando hay más de 2, entonces se llama multimodal. Entonces, cuando nosotros tenemos una moda normal, bien. Cuando tenemos 2 modas, entonces decimos que la muestra es bimodal, porque tiene 2 modas. Y cuando tiene más de 2 modas, puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5 más. Nosotros decimos que el estudio o el conjunto de los datos es multimodal. ¿De acuerdo? ¿Entendido ese pedacito? Sí, señor. Sí, señor. Esto solo sucede para los casos que son no agrupados. Porque cuando los datos son agrupados, tienen otra representación diferente. ¿Listo? O sea, profe, en este 50 vamos a ver solamente datos no agrupados o solo esta semana. Solo en esta semana. No se preocupen que eso lo tengo guardado para la otra semana. No sea Una pregunta. Señor. ¿Y si no hubiera moda? Y si no hubiera moda, no hubiera distribución, porque, a ver, si los datos no se repiten, es la única forma de que no hubiera moda, ¿cierto? O sea, que todos los datos son diferentes, ya no se trabajaría agrupado, sino se trabajaría con datos agrupados. ¿Sí me entiendes? Porque ya los datos no se pueden tabular de esta manera, sino toca agruparlos. Entonces toca hacer una tabla de frecuencia con los datos y de todas formas, el conjunto de los datos tiene moda. ¿Sí me entiendes? Porque no necesariamente porque ninguno se parezca no significa que no haya una tendencia. Eso lo vamos a ver para los datos no agrupados. O sea que siempre va a haber una moda, ¿sí? Siempre vamos a hallar una moda en los datos, siempre. Lo que pasa es que cuando no la hallamos, para este caso, pues se ve fácil, digamos, porque estamos hablando de datos agrupados, pero datos no agrupados. Pero cuando veamos los datos agrupados, vamos a mirar una fórmula un poquito más compleja de la moda. Lo mismo una fórmula un poquito más compleja de la mediana. Porque pónganse ustedes a pensar, bueno, yo puedo aquí fácilmente hallar la moda. Porque son ¿cuántos datos? 18 datos, ¿cierto? Pero si yo le pongo un ejercicio a usted con 1000 datos, ¿cómo hace usted para hallarme la moda? Tocaría empezar a ordenarlos, mirar a ver cuál es el que más se repite, ponerse a ver, ay, este se repite 10, este se repite 20, este 50. Es complicado, ¿cierto? Entonces, cuando los datos son grandes o no, o tienen el caso del compañero que dice que no se repiten, en esos casos, ahí sí hay un tema de que no podemos trabajar sin agrupar, sino tenemos que agruparlos. Y al agruparlos, hacemos una serie de fórmulas donde nos dan esas medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar esta clase, vamos a trabajar estas medidas. En la próxima clase, el día martes, vamos a trabajar lo que nos quedan, que son las medidas de dispersión para datos no agrupados, todo para datos no agrupados. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es ya trabajar con datos agrupados. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con Excel para meter los datos y que nos den las fórmulas un poquito más rápido. Pero vamos a entender también cuáles son las fórmulas que se utilizan, todo este tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Una preguntita. Sí, dime. Para la interpretación de pues de la muestra, ¿cómo yo diría que la moda es multimodal? O sea, ¿cómo hago la interpretación ahí? Mira, cuando la moda, lo que pasa es que cuando una distribución ya es multimodal, ya no es, la moda es un valor que ya no es representativo, que ya no es central. ¿Sí me entiendes? O sea, máximo 2 modas, entonces uno hace la interpretación para las 2 modas. Entonces dice uno, por ejemplo,
Dice la edad que más se repite en el curso de estadística aplicada, o las edades, porque estamos hablando de dos. Las edades que más se repiten en el curso de estadística aplicada, grupo 1 del curso de contaduría pública, ¿sí? De la UPTC seccional Sogamoso, es 17 y 21 años, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Ahí sí en ese caso. Pero ya cuando es multimodal, uno simplemente dice que, que el grupo es multimodal, por lo tanto ni siquiera pone los datos. ¿Sí me entiendes? Porque ya la información no es como de relevancia. Cuando ya hay más de 3 modas, pues ya no es moda prácticamente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, cuando hay varias cosas que se repiten, pero que todo el mundo las usa y como que no se sabe bien claro qué es lo que están utilizando, pues tampoco es que nos sirva de referencia, ¿no? Entonces, esto es como para que lo tengamos en cuenta. Igual vamos a ir aclarando cositas, ya cuando veamos los datos agrupados, vamos a entender un poquito mejor también cómo se saca esa información, porque ya para datos, digamos que es fácil trabajar con datos chiquitos, pequeños, como los que yo les estoy dando, porque lo que yo quiero es que por ahora vayan entendiendo el tema de los conceptos, pero ya cuando trabajemos más volúmenes un poquito más grandes, ya nomás ya después de que empecemos a trabajar por encima de 30, de 40 datos, pues ya ahí se complica un poquito más las cosas. Entonces ahí ya nos toca trabajar con otro tipo de información y nos toca saber agrupar la información. Entonces vamos a hacer las tablas de frecuencia, vamos a determinar cómo se saca la media, cómo se saca la mediana, cómo se saca la moda, cómo se sacan las medidas de dispersión y entramos a ver las medidas de localización, que son aquellas medidas en las cuales usted puede, digamos, centrarse en una parte o en un sector del grupo de datos, ¿cierto? Que son los cuartiles, los deciles, los percentiles, ese tipo de datos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, yo creo que hasta aquí vamos hoy. Entonces, lo mismo, muchachos, yo les estaré subiendo al grupo de Facebook. Hoy voy a ver si este fin de semana me adelanto con la plataforma de Moodle. Pero pues por ahora les voy a subir la clase a Facebook y les voy a subir las diapositivas que llevamos hasta el momento. ¿De acuerdo? Para que las tengan ahí, para que ustedes puedan ir estudiando y todo el cuento también. ¿Listo? ¿Alguna duda? Vale. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Bueno, profe. Hasta luego.